Le damos las gracias a todos por estar. Buenas tardes a todos, colegas. A los que no conocen, Sí, cómo no. este es un grupo que se llama La Centeno, así se lo conoce comúnmente. Es Instituto de Derecho del Laboral, doctor Norberto Centeno, está en Facebook. Es un grupo cerrado, se creó hace 10 años. Me toca el honor y el gusto de ser su director y tengo también 5 colegas amigos que digamos, me ayudan a administrar esta página. La idea fue intercambiar información de derecho laboral y luego vino el tema de las charlas por la pandemia y todo. Empezamos a incursionar el tema de las charlas y hoy es una de ellas, que a mí me parece interesantísima. Y auspicia esta charla el grupo del amigo Diego Souto, Grupo de Jurisprudencia Laboral Argentina. Así que bueno, ahora vamos a la presentación de Reinaldo Gross. Primero te agradecemos, Reinaldo. Te voy a tutear, digamos, permitímelo. Muchas gracias por tu tiempo y por brindar esta charla. A mí me parece interesantísima y quiero que al resto de los colegas también. Voy a nombrar algunas cosas del currículum de Reinaldo, brevemente, porque el tiempo es tirano en Zoom. Es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, ejerce desde el año 1985, es decir, hace 36 años. Profesor universitario, subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Martín, en el colegio que es consejero titular. Es director del Instituto de Higiene y Seguridad Laboral del mismo colegio. Es expositor, coordinador de diversas jornadas sobre derecho laboral, fundador del sitio web Vista de Causa, un sitio, y de la revista también que se llama el mismo nombre, Vista de Causa, donde hay publicaciones laborales. Autor de varios libros, voy a citar algunos de derecho laboral: Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires, Recurso Extraordinario Laboral, Doctrina Laboral de la Provincia de Buenos Aires, La Prueba en el Proceso Laboral de la Provincia de Buenos Aires, El Proceso Laboral en la Provincia de Buenos Aires, entre otros. Es director de la colección Nuevo Pensamiento Laboral. Y otra cosita que, bueno, por cuestiones de tiempo las pasamos. Pero bueno, muchas gracias, Reinaldo, y te doy la palabra cuando quieras. Bueno, espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Se Sí, escucha sí. bien? Perfecto. Entonces, bueno, agradezco a la Centeno, agradezco a ustedes por la gentileza y la amabilidad de poder charlar de esto. Y quiero hacer el primer comentario porque justamente en mi época de estudiante, allá por los años 70, es la época donde se aprueba la ley de contrato de trabajo, justamente cuyo autor, uno de cuyos autores ha sido el doctor Norberto Centeno. Tuve el honor de conocerlo. En este conjunto de charlas va a cerrar las charlas Luis Rafaeli, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Nacional, que también ha sido eh, un asiduo contacto con Norberto Centeno en vida, porque él era de Necochea, es de Necochea, y Centeno de Mar del Plata. Vamos a, a plantear las cosas como hemos charlado con Andrés respecto de una visión general del expediente que tramitó ante el Tribunal de Trabajo número 3 de San Isidro, luego a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Con posterioridad hicimos una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que finalizó con la participación de la Corte Interamericana, atento que la Comisión decidió incorporar el expediente.
Luego vamos a hablar en la segunda parte de los temas que tienen que ver con la forma de presentación y cómo hay que hacer las presentaciones en el ámbito de la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana y cuáles son los requisitos. Y después me van a permitir, por mi edad, no por mi capacidad, sino por mi edad y la experiencia que uno tiene, dar algunos pequeños consejos para los jóvenes, más jóvenes que yo, abogados, en cuanto a las presentaciones en la comisión y en la corte. Son 4 pequeños consejos. En primer lugar, quiero empezar con una lectura muy concreta, que es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial y al derecho de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del señor Vittorio Poltore, ya que no se le garantizó el acceso a la justicia, la protección judicial y la garantía judicial en su búsqueda de una indemnización por una posible enfermedad profesional. Entramos en el tema. Primero, quien les habla, ya en esa época estaba relacionado con el tema de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, de una manera multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que no solamente veía la norma, sino que además veía las cuestiones que tienen que ver con la medicina del trabajo, la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Quién era Vittorio Poltore? Una persona que estaba trabajando, un inmigrante italiano, que estaba trabajando en una empresa que hacía camperas, Cacique Camping, y que había iniciado sus labores ahí, y fue un poco el que empezó con esa empresa como un tallercito chiquitito y se convierte en una empresa muy grande. ¿Qué le sucede? Vittorio Poltore era jefe de corte y capataz. Por lo tanto, tenía personal a cargo y tenía que mantener un ritmo de producción. Esto significa que había una situación de estrés continuo respecto de él. Más allá de que tenía ciertas características médicas y la pericia médica tiene enfermedades preconstituyentes, no inicio yo acción por el tema de la enfermedad cardiovascular que tiene él en 1984, sino que con posterioridad se le hace un estudio y no tiene la incapacidad suficiente para que lo jubilen. Y por lo tanto, vuelve a trabajar y la empresa incumple las normas de la ley de contrato de trabajo en función de que con la incapacidad que ya tenía, que era cerca de un 30%, lo vuelven a poner en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Empiezan con posterioridad, estoy hablando ya 1985, a ciertos acosos laborales que en ese entonces eran desconocidos. En el ámbito jurídico, he sido posiblemente alguien que empezó con el tema del estrés laboral y del acoso laboral, donde hay denuncias policiales establecidos de que a este hombre lo estaban hostigando. Consecuencia de eso,
tiene un segundo evento cardiológico, pero acá es más grave. ¿Por qué? Porque se produce en la empresa y la empresa no le asiste de ninguna manera. Él tuvo que viajar en su vehículo, manejando en su vehículo, y llegó a la clínica cardiológico, salvó su vida, pero le otorgan un 70% de incapacidad y por lo tanto, en el camino, y para saber las consecuencias que tenía, la mujer que también trabajaba en la empresa, la echan. ¿Mm? Y a él también lo echan. ¿Qué es lo que sucede por el cual se inicia este expediente que llegó a la Corte? Se inicia por enfermedad profesional, en función de la situación de agravamiento en que le producen a este trabajador volver a las mismas funciones que tenía. ¿Cuál fue la prueba que nosotros presentamos y que solicitamos? La pericial de higiene y seguridad, que demostró que no cumplía ninguna norma básica, la 19.587 de higiene y ley básica de higiene y seguridad, y tampoco contaba con servicio médico en la empresa. Luego de muchos e ingentes esfuerzos en el tribunal, hay una pericia médica que establece las cuestiones físicas y las cuestiones psíquicas por la cual él tiene una depresión que está establecido por psiquiatra, psicólogo y médico legista, de un 30%. Esto obra en el expediente. Todo esto significó que en el tiempo que va sucediendo, la empresa, estamos hablando en 1988, no existía la reforma del 94 todavía. ¿Bien? Aunque quien les habla hacía la presentación de la Convención Americana en función que por la norma 23.054, ley del Parlamento argentino, incorporó la Convención Americana y por lo tanto era obligatoria para el Estado argentino. Cuando digo el Estado argentino, estoy hablando del Estado llamado Gobierno Nacional o Poder Ejecutivo, Estado Poder Legislativo, Estado Poder Judicial. ¿Bien? Era obligatorio para ellos. Cosa que luego, en el año 1992 y 1993, en los fallos Ermequian con Sofovich y Fibraca con Salto Grande, la Corte Suprema considera que los tratados y convenciones son operativos y por lo tanto se pueden exigir. ¿Qué es lo que sucedió con eso? En el camino, esta empresa se empezó a vaciar. Y yo planteé todas estas cuestiones en cada uno de los escritos, y aunque parezca mentira, voy a pedir autorización a la audiencia porque tengo un lindo cuadrito que hice, que lo presenté en la comisión y por eso en la comisión se hizo lugar a los dos informes. Ustedes tengan un antecedente, ya doy. ¿Cuál es? La Comisión Interamericana tiene un informe de admisibilidad para ver si procesalmente está bien presentado la denuncia o llamada petición. Y si se aprueba la admisibilidad, se va desarrollando el ámbito de llegar
a un informe de fondo. ¿Bien? El informe de fondo es la decisión que toma la comisión. Y es ese informe que le comunica al Estado y le indica cuáles son las recomendaciones que tienen que cumplir. Bueno, buena parte de esto está incorporado en la Comisión Interamericana porque yo dije que, algo que es real, el expediente se inició en 1988 y finalizó con sentencia el 1997, o sea, 9 años. La apertura a prueba hasta la última audiencia fueron 5 años, 5 meses y 10 días. Desde la primera audiencia hasta la última, demoraron 2 años y 23 días. A ver, la primera audiencia de vista de causa, hubo 6 audiencias de vista de causa. La responsabilidad era de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque luego ustedes van a ver que hecha la denuncia ante el órgano de Contralor de la Suprema Corte de Justicia, las 6 veces que hicieron cambio de audiencia de vista de causa, eso no significó ninguna sanción para ninguno de los jueces, y sí un llamado de atención a la secretaria por haber dado pase demasiado lento a la oficina pericial y a no librar una cédula. En términos muy vulgares, 2 pavadas, cuando las audiencias fueron desde mayo de 1995 a junio de 1997. Y acá viene un detalle, pequeño detalle, gran detalle. Ya lo tenían armado la sentencia. No le interesaba nada. ¿Por qué? Porque el mismo día que se toma la audiencia, sale el veredicto y sale la sentencia. ¿Más claro? ¿El agua? No. Entonces, ¿qué pasa? Desde la primera citación a la oficina pericial hasta el informe psicológico, tardaron 2 años, 1 mes y 23 días. El trámite en la Suprema Corte, que yo le metí fuerza y empuje, y en ese entonces el cliente estaba vivo, venía conmigo y íbamos a La Plata, demoró de mayo del 98 al 16 de agosto del 2000. El trámite judicial completo, sea Tribunal de Trabajo y la Suprema Corte, tardó 12 años, 1 mes y 17 días. Ese tiempo, luego lo reconoce el Estado argentino que era demasiado en términos de lo que dice el artículo 8.1 de la Convención Americana, que dice que tiene que ser un tiempo razonable. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Acá sucede que Perdón, quedan en 15 todo minutos el proceso, para esta primera etapa. sí, en todo el proceso judicial, yo he hecho los planteos necesarios y que esto es muy importante porque este va a ser uno de los consejos que voy a tratar de que se puedan asimilar, que es plantear las cuestiones constitucionales, las cuestiones de los convenios y los tratados. Acá hay una cuestión que bien lo dijo el doctor García Ventureira, que le había dicho a los jueces: si los abogados no peticionan, el juez puede decir cualquier cosa. En cambio, si los abogados peticionan y fundan, porque no es decir reservo caso, es una cuestión internacional. No,
decí cuáles son las violaciones y en qué está establecido y lo fundamentás. Entonces, esto lo fui haciendo y fundamentarlo y hicimos el camino que es muy importante para establecer. En septiembre del 2000, que salió la sentencia, presento la nota ante la Comisión Interamericana. Eso se llama, en el ámbito de la comisión, una petición. Recién, cuando la petición tramita y hay un informe de admisibilidad, recién ahí se convierte en caso. Caso para la comisión, que luego se traslada a la Corte. El caso, a ver, la petición era la 460/00 por el año. Y el caso fue 656. La admisibilidad en la Comisión Interamericana se realizó en el 2008 y el informe de fondo se realizó en el 2017. Y en el 2017, ahí se resuelve pasar el expediente a la Corte. Pequeño detalle importante que quiero mencionar. El fundamento que da la Corte en la sentencia de Spoltore es muy importante porque habla la Corte del Corpus Iuris Internacional como conjunto. No habla solamente de la Convención, también habla de la Carta Orgánica de la OEA, de la Declaración de Derechos Humanos, pero también, aunque parezca mentira, 14 bis de nuestra Constitución, el convenio 155 de la OEA, y que resulta de eso considera violado el derecho de resguardo y protección judicial ante el reclamo que hace Spoltore. Cuando se hace la presentación, se hace una fundamentación no solamente en los artículos de la Convención Americana, sino también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto es fundamental para, digamos, enderezar cuáles son las opiniones que ya tenía la Corte Interamericana y que la Comisión tiene muy en cuenta. Como para ir cerrando esta parte, que yo después quiero hablar puntualmente de cómo se hace las peticiones en la convención, en la comisión, y cómo se hace en la Corte. Quiero detallar algo que posiblemente quien no está habituado a estos niveles de la Convención Americana, los integrantes de la Comisión Interamericana son 7, nombrados y elegidos por los estados, pero votados en Asamblea General de la OEA, ¿sí? De la Organización de Estados Americanos, de la cual la Comisión y la Corte dependen. La Corte también son 7 miembros, jueces que son designados por los estados y votados en la Asamblea General. Son personas de un amplio reconocimiento en el tema de derechos humanos. Hay un pequeño detalle para que alguien que esté en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda ser sancionado, tiene que tener la votación
de los 2/3 de los estados miembros de la OEA en Asamblea General, con lo cual es muy difícil que alguien pueda ser destituido. Pero fuera de eso, también es bueno reconocer que en general no hay eh, inconvenientes de ese tipo. ¿Por qué? Porque hay un reglamento y un estatuto del propio, de la propia comisión y de la propia corte que establece que aquellos integrantes, miembros que son de los países que son denunciados, se deben excusar de actuar en esos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de Spoltore, Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana, se excusa por el propio reglamento. Entonces, sucede que estamos en el ámbito de los derechos de la mujer, ¿bien? Y la doctora, la presidenta del tribunal, que es una antigua jueza de la Corte Suprema de Costa Rica, decide el voto porque tiene el voto doble, en el sentido de que en caso de empate, desempata, de acuerdo al reglamento. He tenido la suerte de que la mitad de los integrantes que estaban en condiciones de votar decían que había lugar y la mitad que no. ¿Cuál fue el argumento principal que esgrimió el Estado? Y con esto finalizo para ir después a la segunda parte, en la parte más práctica en cuanto a cómo se presentan las cosas. Lamento ¿Me querías interrumpirte decir algo, porque está Andrés? interesantísima la charla. Me siento mucho interrumpirte. Solo para decirte, faltan 8 minutitos. Y el minuto final, Correcto, correcto. cuando volvamos a la reunión, Lo estoy viendo aquí, en la cuando, pantalla. genial. Cuando volvamos a la reunión, es el mismo ID, la misma clave a los colegas, si no saben el sistema. Gracias. Adelante. Bien, bien. Lo que quiero comentar que uno de los argumentos que dio el Estado argentino, tanto en la comisión como en la Corte, era la no agotamiento de los recursos dentro del país de origen. ¿Bien? Pero ¿cuál es? No, eh, no saben que el artículo 46 de la Convención, punto 2, da una excepción de los requisitos. Porque si bien el artículo 46.1 establece cuáles son los requisitos para la presentación, vio que es haber finalizado todos los recursos en el país, dentro del plazo de 6 meses de la decisión y demás. Uno de las excepciones es que se haya hecho retardo gravísimo en la resolución de los recursos. Obviamente que no podía, y la Corte lo dice, resultaba agresivo, excesivo, que el actor, o sea, Spoltore, tuviera que finalizar todos los recursos para poder ir a la vía internacional, luego porque, por ejemplo, el Estado argentino decía y argumentaba que podía exigir daños y perjuicios contra el Estado haciendo un nuevo juicio. El Estado ofreció como prueba algo que nunca pudo acreditar, la existencia de un expediente donde se demostraba que se podía hacer. Esto se lo dice la Corte Interamericana, diciendo que no solamente el Estado, como Estado argumentó ese tema, sino que además la Suprema Corte de Buenos Aires no pudo adjuntar
el expediente de denuncia que hizo Spoltore ante la Secretaría General de la Suprema Corte, porque se le perdió, se le traspapeló. Por lo tanto, argumentaron cosas que después no pudieron probar. Con lo cual, además, exigen algo más estrambótico. Yo no puedo hablar de negligencia. Hablo de ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué? Porque dice que debían realizar todas las tramitaciones. ¿Cuáles son las tramitaciones si no pudieron acreditarlas? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que no hicieron absolutamente nada respecto de estas cuestiones. Y acá viene el punto en cuestión. Se hace lugar la admisibilidad del 2008. Se tramita toda la cuestión en la Comisión Interamericana y en el 2017 se da el informe de fondo. Con ese informe de fondo se comunica al Estado y en un plazo de 3 meses se le va a decir cuáles son las recomendaciones que debe realizar. ¿Bien? Estamos hablando de 2017. ¿Bien? El Estado argentino pidió 6 prórrogas de ese plazo de 3 meses. 1 año y medio. Aquellos que son cabalísticos, la 7ª prórroga, la comisión dijo no, el Estado incumplió, lo llevamos a la Corte. Esto significa que la Comisión Interamericana, que es una de las formas que se introducen en la Corte. Nosotros vamos a ver después cómo son los trámites ante la Comisión para que sea muy, muy clarito este tema. La Corte recibe el caso de 2 maneras: o que el Estado parte lo presente, o que la Comisión lo presente. O que luego de producido toda la tramitación en la Comisión, entiéndase artículos 48 a 50 de la Convención Americana, la Comisión declara la admisibilidad un informe de fondo y por lo tanto considera que se presenta ante la Corte. Esto es lo que sucedió. Entonces, se le rechazó y en el 2019, enero del 2019, ingresa el expediente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí va a tramitar hasta febrero y marzo del 2020, donde hay una audiencia. Les quiero aclarar, cuando se presenta en la Corte, no es necesario que el abogado que estuvo tramitando se presente ahí en San José de Costa Rica por los costos. Hay un fondo de ayuda para las víctimas y funcionamiento, y hay ONG de abogados que lo hacen gratuitamente, pero que después la Corte impone honorarios. Hay Perdón, sí, perdón, ya está terminando. queda un minutito. Para que no sea brusca la Sí, salida, bueno, quieren cortar y en 2 minutos de reloj son y 47 ahora. En 2 minutos y 49 nos volvemos a reconectar, si les parece. Con la misma idea correcto, y misma fecha. correcto. Bueno, gracias, colegas. Nos vemos en 2 Sí, minutos. porque Sí, está súper Perfecto. interesante la charla, ¿eh? Así que totalmente. arrancamos
en el segundo módulo a full. Hasta luego.